¿Me explico? O sea, ¿qué enseña? ¿Qué valor deja? ¿No? ¿Cómo es su convivencia familiar en general? El problema que tiene esta persona, ¿verdad?, es que tienen una baja capacidad para tener flexibilidad, para adaptarse. Ya lo dijimos, son radicales, se desmotivan rápidamente, pero sobre todo, algo muy importante, ¿no? Generan chantaje, ¿no? Chantaje emocional, ¿no? ¿Sí? Y eso de dar lástimas, híjole, se da mucho, mucho en la vida humana. En el ser humano, el chantaje emocional. Bueno, pues el chantaje emocional es capaz de cumplir cualquier capricho, ¿no? ¿Cierto o falso? Y que las mujeres nos digan si no es cierto, ¿no? Sí, digo, es verdad, es verdad. O los hijos, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, hay chantaje emocional, tienes que doblar las manos. Ahora, no es malo doblar las manos, ¿eh? También es bueno. ¿Por qué? También aprendes. También generas aprendizaje. Vamos a ver entonces que las frustraciones pueden ser eugénicas o patogénicas. ¿Qué es decir eugénicas? Verdadero, o sea, bueno, o sea, que te van a generar procesos benéficos en tu vida, y bueno, patogénicas que te van a generar algún tipo de daño, ¿de acuerdo? Entonces, de la capacidad que tengas para sobreponerte a la frustración, de la capacidad que tengas para poder ir más allá de la adversidad, madurar con ello, crecer con ello y saber el cómo no, ¿sí? Y el que tu alma quede satisfecha de ambas formas, también es muy importante. Por el contrario, una persona que tenga baja capacidad y de tolerancia a la frustración, pues puede generar otros problemas, inclusive hasta de salud, no solamente de desorganización. O sea, quiero que entiendas que a partir de que tú tomas la decisión de ser parte de un modelo, ¿sí?, en el cual mucha gente va a depender de ti, mucha gente va a depender de ti. Si verdaderamente tú buscas una posición política, ¿sí?, de representación popular, tienes que ser congruente con lo que estás haciendo. Tienes que saber que tus decisiones pueden afectar a mucha gente, no solamente de forma personal. Y tienes que ser responsable con ello. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Cada decisión que tú tomes va a afectar siempre a más de una persona en tu vida. En tu vida. ¿Por qué? Porque somos seres multidimensionales. ¿Sí? Si yo estoy en un grupo social y soy cabeza de ese grupo social, las decisiones que yo tome van a afectar, ¿sí?, para bien o para mal, al grupo en el que me encuentro. ¿Sí me explico? Entonces, aprender de la adversidad, sacar verdaderamente lo mejor. O sea, vamos, no estoy diciendo que con esto digas yo no tengo sentimientos, ¿no? Mira, me pasó como el agua. No, no es cierto. Claro que te vas a frustrar. Y claro que vas a tener tu momento de crisis. Y claro que vas a pasar por tu fase de negación. Y claro que vas a pasar por tu fase de reproche, de miedo, de ira. Lo más importante es que llegues rápidamente a la zona de aprendizaje. Que verdaderamente la adversidad, ¿sí?, como una pieza clave para poder avanzar en lo que sea, en tu vida. Déjame decirte que algo que nos desmotiva mucho en la vida no solamente es no poder hacer las cosas que buscamos y que queremos o que queremos tener. Muchas cosas que nos desmotivan y nos generan frustración en la vida es inclusive hasta la propia salud. Para nosotros, la forma en la que el paciente hace caso y escucha su enfermedad es una de las formas en las cuales va a repercutir no solamente para poder tener salud, sino para poder generar salud a los demás. ¿Por qué? Porque al ser multidimensionales, lo que tú hagas, pienses o digas está influyendo en la gente que está a tu alrededor. Una persona enferma, enferma a su alrededor. Una persona sana, sana a su alrededor. Una persona frustrada, frustra a su alrededor. Una persona resiliente salva su relación. Tú eres foco, ¿sí?, de luz en lo que está a tu alrededor. ¿Me explico? Pero depende de quién sea más fuerte, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de liderazgo. Porque si yo tengo una persona por encima de mí, sí, claro, por supuesto. Ahora, vamos a ver que también existe cadena de mando. Yo puedo ser líder. Y a mi vez yo puedo tener un líder arriba de mí.
Y quizás sus decisiones me afecten a mí. Y a lo mejor sus decisiones realmente no son las correctas. Es más, peor aún, echan abajo mi trabajo. ¿Me explico? Pues también tengo que aprender. ¿Sí? También tengo que aprender y tengo que aprender mucho, inclusive hasta saber cómo hacer las cosas. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Allá en la Comisión de Salud hubo en una ocasión un secretario técnico que era muy radical, pero exageradamente radical. Entonces los asuntos que teníamos que ver con la medicina alternativa, yo aprendí a torearlo, ¿no? ¿Cómo? Si él decía que sí, le decía, sí, tienes razón. Nada más tome en cuenta todos estos aspectos, pero lo que usted dice, tienes razón. Se va a equivocar en 3 o 4 cosas, pero tienes razón. Nunca me peleé con él, nunca. Le gustaba mucho platicar conmigo. ¿Por qué? Porque aprendí a torearlo. Aprendí a decirle de forma muy sutil todo lo estúpido que era. Es que ya me enteré que el calcio de coral tiene mucha proteína. Le digo, doctor, ¿y qué sería lo malo? Pues que hace daño al riñón. Usted dice que la proteína le hace daño al riñón. Mire, licenciado, el doctor, con todo respeto, pero no podemos salir con ese argumento. ¿Por qué? Pues porque el que sabe nos va a comer. Si está dispuesto a pagar ese precio político, pues dígalo. Yo solo le comento que no debería de hacerlo, pero ¿qué cree? Tiene usted razón, hágalo que usted quiera. ¿Lo hizo? No, pues no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era una persona que tenía poca tolerancia a la frustración. A él no le gustaba que le dijeras que no. Tú decías que no, ya te peleabas, ¿no? No, tienes razón. Nada más revise estos 3 aspectos. Contrólelos, si se los tiene, adelante, no pasa nada, absolutamente nada. Entonces tenemos que aprender también, sí tenemos que aprender también. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Vamos a dar algunos consejos prácticos antes de pasar al tema. Primero y antes que nada, nada puede ser a la perfección, eso es una verdad. Nada. Si lo planeas, pues a lo mejor hasta peor. ¿Me explico? Entonces nada va a ser a la perfección. Ahora, lo más importante es generar procesos que te ayuden a mantener una autoestima. Entre mejor autoestima tú tengas, mayor capacidad y tolerancia a la frustración vas a tener. ¿De acuerdo? Ojo, autoestima, no egocentrismo. ¿De acuerdo? Bien diferente, bien diferente. Hay gente que se sube a un ladrillo y se marea, ¿eh? Cuidado. ¿De acuerdo? Pero esa autoestima, saber quién eres, dónde estás, qué eres, pero que tú lo sepas y que lo hagas verdaderamente notar. ¿Me explico? O sea, un problema también muy grave que tenemos es que desgraciadamente somos una sociedad, somos un país donde la autoestima desafortunadamente no se cultiva en las escuelas, no se cultiva en los hogares. Siempre te han dicho, nunca hables bien de ti. ¿Sí? O sea, no hables bien de ti. Porque hablar bien de ti es tener mucho egoísmo, ¿no? Y escuchamos que alguien habla bien de sí y lo catalogamos como una pésima persona, ¿no? Los argentinos son de lo peor. Tienen un ego grandísimo, ¿no? No, lo que pasa es que tienen una cultura. Y le enseñaron a saber y a decirse que sí lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, aquí llega un hijo, ¿no? Y te dice, oye, yo quiero ser actor. Como mis hijos me dicen, yo quiero ser actor. ¿Cuál es mi respuesta? Sí, ¿no? Pero generalmente, ¿qué diría? ¿No? Yo tengo un amigo que andamos en la vocacional que quería ser psicólogo, ¿no? Y su mamá le dijo, mira hijo, de eso se muere de hambre la gente, ¿no? Mira, si quieres tú estudia tu carrera, tu ingeniería, y ya después haces un cursito de psicología para que te quites la espinita, ¿no? ¿No? Pues yo le digo a mi hijo, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser actor. Ah, bueno, mi hijo, chíngale. Sale, prepárese más, estudie más. No solamente lo que le enseñan en su escuela. Lea un librito, ¿sí? Le hace Stanislavski, le hace el teatro griego, le hace historia. Sí, porque está en una escuela de teatro. Y él es muy buen, mi hijo es buen actor. Y él dice, yo quiero poder tener madera para ser profesional. Pues qué bueno, mi hijo, échale ganas.
¿Sí? Pero si aquí tú dices, yo quiero una carrera como cocinero, ¿no? Pues la gente dice, no, estúdiate de algo de verdad, ¿no? O sea, desvaloramos a la gente desde el principio, la minimizamos. Entonces, tener autoestima es muy importante, saber para dónde vas y cómo lo vas a conseguir. Pero que tú lo sepas, ¿me explico? Que tú lo sepas. Segundo y más importante, que lo hagas ver. No que lo hagas sentir, que lo hagas ver. ¿Me explico? ¿Sí? Yo soy una persona, hay gente que duele la ausencia, ¿no? ¿A poco no? Hay gente que te duele su ausencia, ¿no? Hay gente que si está o no está, pasa desapercibido. Porque no es una persona que tenga esencia, ¿no? ¿No? Entonces, ay, en esta junta nos faltó fulano, como para que las cosas estuvieran sabrosas, ¿no? Pues sí. Sí, sí, claro, claro. O sea, hay gente que dices, híjole, se extraña la ausencia de alguien, ¿no? Se extraña su presencia. Bueno, vamos a otra cosa importante, reconocer nuestros errores. Bien, nadie mejor que tú sabes de qué pie cojeas. Nadie mejor que tú. ¿Me explico? Tienes errores, sí, muchos. Y a lo mejor si haces una lista vas a tener más errores que aciertos. Y eso es porque verdaderamente no tienes autoestima. ¿Me explico? ¿Cuál es el error más grande que yo tengo? Que se me olvidan mis errores, ¿no? Ese es mi error más grande. ¿Por qué? Porque no quiero detenerme en ello. Quiero superarlo, quiero aprender. ¿Sí? Cualquier cosa que yo haga mal para mí está bien. Porque quiero aprender. No soy perfecto. Soy perfectible. Y si tengo un error, qué bueno, ¿no? ¿Sí? Y si tengo un problema, qué bueno. Esta persona que me llamó ahorita, el ingeniero Santana, una vez me dio un consejo muy importante. Me dice, ¿qué es lo que más aqueja al ser humano actualmente? El dinero. ¿Quieres que no? ¿Me explico? Y él me dice una cosa muy importante. Me decía, los problemas de dinero no se solucionan con dinero. Se solucionan con acciones. ¿Sí? Pues yo puedo tener un problema de dinero ahorita. Y le pido prestado a mi hermano. ¿No? Y ya pagué esto, pero ahora tengo el problema con mi hermana. Entonces no lo solucioné. ¿No? Porque hacer acciones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahorita para que las cosas sucedan? Porque las cosas no suceden. Nosotros hacemos que suceda. Eso grábatelo. Las cosas no pasan porque sí. Pasan porque se ha desencadenado una serie de fenómenos, ¿sí? Que parten del principio mágico que es el positivismo. O sea, desde mi ser. De lo que yo hago para que las cosas sucedan. ¿Qué hago yo para que las cosas sucedan? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, hay que tener planes extras de vida, o sea, siempre un plan B. Eso es muy importante. O sea, ¿qué pasaría si no ganas? ¿Qué vas a hacer? Claro, no pongas todos tus huevitos en la misma canasta. Pero si haz una segunda canasta, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan B de vida? ¿No? ¿Qué pasaría si ahorita se me friega la rodilla, ¿no? ¿No? Es lo que dicen todos los jugadores de fútbol, ¿no? Que no la han hecho, es que me lastimé la rodilla, ya no la hice, ¿no? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si yo en este momento no me pudiera dedicar a hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es hablar, que dar una conferencia. ¿Qué pasaría? No, porque yo tengo un plan B, ¿sí? Si no, vamos a pensar que de verdad me pasa un accidente y se me truenan las cuerdas vocales. Uf, puedes escribir, ¿no? Puedes hacer muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es importante tener un plan extra de vida y cultivarlo, también cultivarlo. ¿Y por qué no? Cosechar también de él. ¿Sí me explico? ¿Por qué la gente tiene problemas de riqueza? ¿Por qué le cuesta tanto generar una verdadera libertad financiera? Luego hablamos de eso, ¿eh? No.
Ok, todo lo que dicen es correcto, ¿eh? Todo lo que dicen es correcto. Pero una cosa muy importante es, no sabemos generar múltiples fuentes de riqueza. Es una cosa muy importante que tienes que tener y aprender. A generar múltiples fuentes de riqueza. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Sí. O sea, yo en lo particular, yo doy conferencias, yo asesoro empresas, yo doy consulta, ¿me explico? Yo vendo productos, ¿sí? Y hago apuestas. Sí, claro. Yo tengo ludopatía. ¿Eh? Sí, sí, claro. Múltiples fuentes de ingresos. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que el día que se te ahorque uno, pues tienes otro. ¿Me explico? Eso es importante. Y así para todo, ¿no? Bueno, no para todo, muchachos, por favor. No vayan a decir casa uno, casa 2, casa 3. Bueno, en el buen sentido de la palabra. ¿De acuerdo? Resiliencia. Bueno, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es una palabra que hoy ocupamos mucho, sobre todo en las nuevas culturas de adaptación al aprendizaje. Déjenme decirles que la depresión hoy por hoy es una situación bastante severa a nivel de salud pública, es un problema bastante severo. Se cree que para el 2025 la depresión y gente que se suicida por lo mismo puede estar en los primeros lugares de muerte a nivel mundial, superando a las cardiovasculares, superando a las crónico-degenerativas como la diabetes, ¿de acuerdo? Por eso es que últimamente se ha utilizado mucho este término y se han buscado muchos métodos precisamente para acercar al ser consigo mismo, ¿no? Entonces, vamos, según la Academia de la Lengua Española, nos dice que es una capacidad humana para asumir con flexibilidad situaciones límite o sobreponerse a ellas. ¿Qué quiere decir? En la capacidad que tenemos de sobreponernos a la frustración, ¿de acuerdo? Esa resiliencia es un aspecto que se debe de cultivar, o sea, generalmente nadie nace con resiliencia. La resiliencia es un proceso que se va cosechando, que se va aprendiendo, que se va desarrollando. Vamos a ver que desgraciadamente no es malo ser individualista, no es malo, es un principio natural y básico para sobrevivir, ¿de acuerdo? Si tú ves, por ejemplo, a una gatita, yo tengo gatitas, tengo perritas, ¿sí? Y vas a ver que el perrito le valen 3 patadas a su hermano, él primero come, punto. Y si tiene chance de quitar a su hermano para ponerse, lo va a hacer. Y eso es un principio de sobrevivencia. Entonces vamos a ver que no nadie dice, bueno, pues no comí, pues no pasa nada, mi hermano pues estaba más, tenía más hambre que yo y le doy chance, ¿no? No, jamás. Nadie nace con resiliencia, es un proceso que duele. ¿Me explico? Y vamos a ver que por eso la gente fracasa, sobre todo en los lugares de proyección humana. ¿Me explico? ¿Tú sabes por qué realmente el político fracasa como tal? ¿No? Porque la política es una gran maestra. Y la política te va a encarar con lo peor que hay de ti mismo. Y no todos estamos dispuestos a vernos a un espejo. La política te encara la frustración, te encara el miedo, te encara la sobrevivencia, te encara a perder tus valores. Y no todo el mundo está dispuesto a verse en un espejo. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado dónde quieres meter. Entonces, vamos a generar resiliencia, ¿verdad? ¿Cómo se maneja la resiliencia? Bueno, primero y antes que nada tenemos que ser conscientes de quiénes somos, qué posibilidades tengo, ¿sí? Y qué deficiencias tengo. Eso es una cosa muy importante, que yo la sepa. ¿Sí me explico? O sea, no quiere decir con esto que no pueda experimentar nuevas tareas de mi vida. Esa es una actitud mental creativa fundamental para ser exitoso. Atreverse a lo que no sabes hacer, pues claro que sí, pero también tienes que saber tus limitaciones y estar consciente de esas limitaciones, pero también estar consciente de tus aciertos y de las facultades que tienes para desarrollar algo bien hecho, ¿verdad? Las personas resilientes verdaderamente saben usar a su favor su potencial y también sus limitaciones. ¿Me explico?
Por ejemplo, yo me considero un buen conferencista, pero yo nunca voy a hablar de un tema que no sé, ¿eh? A mí se me dicen, ¿no nos puedes dar un tema como el manejo de frustración? ¿Lo vas a hacer? Pues sí. Pero si me dicen, oye, ¿no quieres manejar un tema de finanzas? No. ¿Por qué? Pues, ¿de dónde crees que me ando resbalando, no? ¿Sí me explico? Segundo, es una persona creativa. Fíjate bien, fíjate bien. La capacidad de manejo de la adversidad es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir? Tú tienes una adversidad y probablemente esto está limitando alguna parte de tu vida. La pregunta es, ¿cómo puedo construir con las piezas que se me acaban de desmoronar? ¿Sí me explico? O sea, se me rompió el lápiz, oh, grandioso, ahora tengo dos. Pues le saco punta al otro, ¿no? Y mejor aún, ya tengo tres. Por donde se rompió el agua, pues la saco también punta, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces esa capacidad de poder reaccionar súbitamente y encontrar verdaderamente posibilidades del caos. Decimos que el caos por eso es muy interesante, ¿no? Porque el caos es el mundo de las posibilidades. O sea, siempre para quieres encontrarle la punta a la hebra o la punta de la hebra a algo complejo, genera caos. Pon caos, ¿no? El caos es muy importante porque precisamente te permite, ¿sí?, actuar. Te permite definir. Te permite generar verdaderamente, irrumpir verdaderamente de una forma positiva o negativa, depende mucho. Es muy importante la creatividad, que seas creativo, que permitas, ahí decía una frase que me gustó, ¿no? Por eso la dejé, ¿no? Que no intentes pegar el jarrón, pues el jarrón y no puede hacer jarrón, ¿no? ¿Qué te parece que todas esas partes, pues hago un mural, ¿no? Les hago provecho, ¿sí? Eso es muy importante. Siguiente, muy importante, confía en sus capacidades, o sea, sí es verdad. Creo que un problema muy grave que a veces tenemos es que no solamente no es que alguien no crea en mí, el problema es que a veces yo no creo ni siquiera en mí, ni siquiera yo soy de lo que soy capaz. Y si lo creo no soy capaz de hacerlo ver o de hacerlo, de expresarlo, me explico, porque me da miedo. Me da miedo que me digan ególatra, o que me digan egoísta, o que soy una persona que se fija únicamente en lo que yo puedo hacer. Tienes que saber quién eres, reconocer quién eres y saber que sí, tienes muchas limitaciones, de verdad, tenemos muchas limitaciones, pero a lo mejor tenemos también muchas facultades y vamos a desarrollar, vamos a ocupar esos bienes, vamos a ocupar esas facultades, ¿de acuerdo? Vamos a ver que precisamente esa dificultad que se nos enfrentó es una oportunidad para poder aprender. Hay un tema muy interesante que me gusta dar mucho a mí, precisamente en psicoterapia breve, un tema que nosotros damos. Me gusta mucho un tema que es muy importante y precisamente tiene que ver con esto, ¿sí? Toda la enfermedad, como cualquier otro problema, tiene una sola razón de ser en tu vida, y es que aprendas de ello. Yo les digo a mis pacientes, les digo a mis alumnos, la enfermedad no es mala. Son malos los hombres que las tienen, eso sí, pero la enfermedad no es mala. ¿De qué otra manera te puedes dar cuenta que algo malo estás haciendo en la vida si no es a través de una enfermedad o de un problema? O sea, si nos da gripa, no es porque la gripe sea mala, el malo es uno, que no come a sus horas, maneja mal sus emociones, no se cubre cuando hace frío. ¿Me explico? La gripe es una consecuencia, un mal comportamiento que tengo ante la vida. De igual manera, un problema. Cuando yo tengo un problema, pues para mí es la capacidad de aprender. Yo recuerdo mucho allá en Toluca, ¿no? Con una alumna que tuve que me coordinaba mis diplomados allá, ¿sí? Dimos un diplomado de un año y durante ese año, pues yo llegaba en algunas ocasiones y la encontraba llorando, ¿no? ¿Lo que tienes, hija? Y me dice, pues es que la secretaria se volvió a ir con el dinero, ¿no? Yo le conocí como 4 o 5 secretarias, ¿no? Yo le digo, oye, hija, ¿qué te tiene que pasar para que aprendas? O sea, ¿qué te tiene que pasar para que tú aprendas que la que debe de guardar el dinero eres tú? ¿No? Sencillo. Entonces la pregunta es, ¿por qué los problemas son repetitivos? Porque a veces tenemos problemas que son repetitivos. Pues porque no hemos aprendido. Cuando yo tengo un problema, yo lo primero que trato de hacer es sentarme y buscar reflexión. Que tengo que aprender del problema. Que tengo que aprender de esa parte. Entonces la capacidad que tenemos verdaderamente para dar oportunidad de aprender de la adversidad
Es sumamente importante, compañeros. ¿Sí? Hay una persona, hoy se habla mucho del mindfulness. El mindfulness es muy sencillo, es nada más entender el aquí y el ahora. ¿De acuerdo? O sea, bien importante. ¿Tengo que generar proyección hacia mi vida? Sí, pero no puedo vivir en el futuro, porque voy a generar ansiedad. No puedo vivir en el pasado ya pasó. No lo puedo cambiar. Puedo aprender de él. Pues si no aprendo, voy a estar en depresión. ¿Me explico? Tengo que aprender a vivir el aquí y el ahora, en este momento. Porque no tengo certeza de nada, no tengo certeza de lo que pueda pasar mañana. Mis planes de vida tienen que estar basados en el aquí y en el ahora, en puntualizar esos aspectos y en tratar de ser mejor cada día. Es un tema que utiliza mucho los grupos, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. O sea, no te pido que dejes de tomar para toda tu vida, solo por hoy. Y solo trabajo para el día de hoy, punto. Mañana será un nuevo día, una nueva expectativa. Y trabajaré con el mismo principio. Pero no genero ansiedad. ¿Me explico? Es que ya va a llegar el sábado y el sábado es la fiesta y ¿qué va a pasar si me dan de beber, no? Pues espérate, cruza el puente hasta que llegues a él. ¿Me explico? Muy importante, ¿hasta aquí vamos bien? La gente que hace precisamente y que tiene una alta resiliencia siempre ve la vida con objetividad, con optimismo. O sea, es cierto, ¿no? Si nosotros lo analizamos, a ver, Paraíso Perdido de Milton, ¿no? Sería algo muy, muy interesante leer, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de que pues hemos generado un principio importante, ese paraíso perdido, yo siempre lo veo como que el paraíso perdido, pues no hay tal, ¿no? No existe eso para mí en lo personal, en mi vida personal, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Eh, Porque tenemos que aprender que la vida no debe de ser placentera. O sea, ¿cuál es el paraíso? ¿Dónde vivías en el paraíso? Pues cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿no? Ahí estabas en la placenta. Por eso tu vida no dependía de lo que tú hicieras o no hicieras. Eso es la parte placentera, cuando estabas en la placenta. Ahí no necesitabas hacer algo para vivir. Ahí dependías de lo que tu madre te estuviera haciendo para ti. Ese es el paraíso perdido. Ese es el verdadero paraíso perdido. Entonces, grábate, la vida no puede ser placentera. Y si la vida te está dando un poquito de placer, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? A que no sea una falla de la realidad, ¿eh? ¿Sí? Fíjate que hay veces que la malla nos atrapa. Todo esto decían los hindúes que es ilusión. Todo lo que está aquí. Todo es ilusión. No es verdad. Algo así como la Matrix, ¿sí? Pero 5000 años antes. ¿Vale? 5000 años antes, los hindúes decían, todo esto es mentira. Entonces no es la verdad. O sea, el que yo pruebe algo y me satisfaga, necesariamente es la verdad. ¿Me explico? El que algo me haga daño, no necesariamente es la verdad. ¿Me explico? La verdad es cuando yo lo reconozco como tal. Hasta que yo lo reconozca como tal. Yo lo reconozco como algo positivo. Yo lo reconozco como algo negativo. Y mi reconocimiento es el que generó el valor. ¿Me explico? Mi reconocimiento. Yo hago que las cosas sucedan. Las cosas no suceden porque sí. No pueden suceder porque sí. Mucho cuidado. No atrapar de la malla, ¿no? Entonces cuando alguien te adula, ¿no? Es que tú eres bien chingón, mi hermano. Aguas. ¿Me explico? Aguas. Cuidado. Sí, no te dejes atrapar por la malla. ¿Sí? Sé tú consciente de quién eres. Punto. No desconfíes de ti. Hay gente que no confía ni en sí misma.
Ahora, ¿qué es importante? Rodéate de gente que sea positiva, de gente que sea funcional para la vida. ¿Me explico? Porque yo lo dije, las cosas se contagian. Somos seres multidimensionales. Y aunque no lo creas, de tu espacio al mío no hay tal. Del lugar donde tú estás al mío no es cierto. En este momento estamos siendo influenciados por una cantidad importante de electrones, positrones y partículas subatómicas con las cuales estamos compartiendo. Y eso genera verdaderamente, claro, pues léanse por un poquito de campos morfogenéticos. Y claro, por supuesto que yo soy capaz de generar optimismo a mi alrededor, generar pesimismo a mi alrededor. Es muy importante verdaderamente que te sepas rodear de gente, y ahí es donde verdaderamente se ve la amistad. Puede que mi hermano se me esté cayendo. Es una persona muy positiva, pero a lo mejor le pasó algo terrible. Vamos a un momento que yo intervengo, yo actúo. A ver, hermano, ven, vamos, porque tú no eres así. Y te necesito al 100. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, rodéate con gente positiva. Rodéate con gente que verdaderamente te pueda ayudar. Trata de tener amigos que sepan más que tú. Yo por ejemplo, trato de juntarme con gente que sabe mucho más que yo. ¿Para qué? Pues para aprender. Para poder aprender todos los días. Me decía una hermana espiritual muy querida que yo tengo, me decían, nunca te vayas a dormir sin que hagas un acto de reflexión en lo que aprendiste este día. Es un acto de reflexión. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí hoy? Desármate y vuélvete a armar. Todos los días desármate. ¿Por qué? Porque realmente no eres el centro del universo. ¿Me explico? Vuélvete a armar. Vuelve a crear confianza. Revisa tus valores. Revisa tus fortalezas. Revisa tus atributos. Ten fe en lo que quieres. Programa tu vida. Vamos a ver un poquito eso en un momento más. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. No intentan controlar situaciones, sino emociones. Eso es muy difícil. Este es uno de los puntos más difíciles. Porque realmente queremos controlar lo que está a nuestro alrededor, no lo que emana de ello. ¿Me explico? ¿Sí? Es muy difícil, muy difícil. Déjenme decirles que es de las cosas que yo personalmente trabajo mucho. Y a veces se me escapa, ¿eh? A veces, desgraciadamente, a veces controlo más busco controlar a la gente en lugar de controlar la emoción. ¿Sí? Es muy difícil, es muy complicado. Pero bueno, ese es el reto. Ese es el reto de la vida. Si ya hubiéramos podido vencerlo todo, pues ¿para qué estamos aquí? Como dicen, es que, ¿qué te da la felicidad? Pues no, la felicidad no existe. Porque si existiera, pues deme 3 kilos, ¿no? Ya con eso la hago, ¿no? Pues sí, hago lo imposible por tenerlo, ¿no? Punto. Qué bueno que no existe la felicidad. Qué bueno esto que es una forma, ¿sí? De buscar que la felicidad no es el lugar, no es el espacio, no es la meta, es el camino. ¿Cuándo vas a ser feliz? Hoy. Y mañana también, con otra cosa que me dé felicidad. ¿Me explico? Entonces, controlar la situación controlar la emoción y no la situación. Una cosa muy importante. La gente resiliente son flexibles a los cambios. Son tenaces en sus propósitos. Es muy importante. Probablemente las cosas no se den como uno quiere. ¿Sí? Otra vez, plan B. Otra vez, muy importante, ¿no? Voy a hacer que las cosas sucedan. O sea, yo tengo que tener un plan B en la vida. O sea, tengo que estar preparado para el fracaso. Pero también tengo que estar preparado al mismo tiempo para el éxito. O sea, ¿qué tal si sí? ¿Cómo qué tal si no? ¿A qué le voy a pegar? Pues a los dos. ¿Sí? Y no voy a quitar el dedo del renglón. Y no son opciones. Es plan de vida. No es una opción. El plan B no es una opción. Tiene que ser parte de tu vida. ¿Me explico? Porque si yo la empiezo a construir, hasta que suceda, pues a lo mejor ya no me dio tiempo. Entonces parte fundamental de ello. ¿Hasta aquí vamos bien? Afrontan con adversidad y con humor. Es muy importante, ¿no? Reírse de todo, ¿no? Aprende a reír de ti mismo, ¿no? ¿Sí? Yo tengo un sobrino que se enoja, él se enojaba. Ya trabajamos en eso, él y yo, ¿verdad? Pues se enojaba mucho porque pues decían que estaba en algón.
Le digo, a ver, hijo, vamos al espejo. Vete. Pues estás en algún punto. ¿Sí? ¿Es un defecto para ti? Vuélvelo una virtud. ¿Me explico? Y para todo di que es gracias a que estás nalgón. ¿Me explico? Y entonces el que te quiere hacer bullying ya no va a tener herramientas. ¿Sí? No, hombre, estás re feo. Es que estoy nalgón. ¿Sí? ¿Qué fea letra tienes? Es que estoy nalgón. A todo échale la culpa. Ríete de ti mismo. ¿Sale? A mí me encanta reírme de mí mismo, ¿no? ¿Sí? A mí me hacen memes y me fascina, ¿no? ¿Por qué? Pues no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Me los pongo de fondo de pantalla, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Y los que han estado en clase conmigo saben que mi clase es de risa. Y siempre voy a contar chistes, siempre. ¿Por qué? Pues libera emociones, busca, muy importante. También tienes que saber que a veces se necesita apoyo. Sí, hay veces que las cosas no las vas a poder resolver solo. Por eso es muy importante el trabajo en equipo. O sea, tienes que saber que dentro de tus capacidades también vas a tener limitantes y que esas limitantes pueden estar cubiertas por el equipo. Y eso es muy importante. Eso es lo importante de saber trabajar en equipo. Y eso es lo importante de verdaderamente de generar no solamente equipo, generar ideología, generar fraternidad. ¿Me explico? ¿Cuál fue el éxito más grande que tuvieron los nazis? Pues la ideología. ¿Quién era el segundo al mando? Goebbels. Su jefe de prensa, ¿no? Propaganda, el jefe de propaganda. Fíjate, no era un general,